Sí. Bueno, estamos en la clase de hoy de consultas, de consultas, no, de ejercitación de final de la unidad 5, que es inducción eléctrica, y como nos corresponde, hay que hacer ejercitación de final, y les traje, no sé cómo corresponde, como está planeado, les traje, perdonen, voy a cerrar eso un segundito, y les traje entonces unos ejercicios de final que se han tomado en los últimos años. Este dice, o sea, si bien ayer vimos algo de repaso de Faraday-Lenz, ¿sí? Esta es una ejercitación que tiene algunas variables más con respecto a cómo varía nuestro área. No es una constante, en verdad no es cómo varía nuestro área, sino cómo varía campo, nuestro campo magnético, nuestro vector de inducción magnética. Entonces, fíjense que tienen una situación en donde se mueve un cuadrado adentro de un campo magnético B, ¿sí? Con una cierta velocidad que es constante, pero hay parámetros dentro de ese campo, ¿sí? Que lo hacen que sea variable. Hay una constante K, ¿sí? Que es una constante A que es el área, y para tiempo t0 y cuando se encuentra la espira en x sub 0, para que no te tengas un cociente que sea de una división, por cero, hay una constante A dentro de esa situación. Y entonces lo que nos pide es calcular el valor de la FEM inducida, ¿sí? Para los 6 segundos y poder determinar en qué sentido se encuentra la FEM no. Bueno, sí, en verdad, y el sentido de la corriente inducida o el sentido de la FEM. Eh, por ejemplo, algo que pueden hacer ustedes rápidamente es, si, si ustedes saben, pueden aplicar, analizando rápidamente la situación del cuadro, pueden analizar si el campo está creciendo o el campo está decreciendo, ¿sí? Y si el campo está creciendo o decreciendo, eso rápidamente nos permite eliminar varios de los sentidos horarios o antihorarios, ¿sí? Porque, no sé, imagino yo que la mitad están en uno, sentidos antihorarios, y la otra mitad están en sentidos horarios. Con eso podemos eliminar un montón de las opciones y después solamente habría que calcular el valor correcto de la FEM.
Le damos 2 minutos más. Acá, Julián, el área no sería variable, entiendo, ¿no? No, el área es constante, parece. O sea, siempre está todo el área inmersa en el campo. Correcto. Sí, sí, sí. Yo no usaría la letra A para que no se te confunda con esta A constante del campo. Utilizaría superficie o algo así, pero, viste, para que yo estoy mirando ahí cómo resolverlo, porque, como les comentaba antes, nunca los traigo los problemas resueltos, pero sí es cierto, el área parece ser una constante dentro Claro. de todo el problema. O Pensé que A era de sea, área. No, no, fíjate que A es una constante que vale 29 claro, metros nomás. sí. Por eso En acabo de realidad hacer estaba como medio sin sentido, o sea, medio al pedo puesta así, o sea, se podría haber puesto el área A, decís. 29 y listo, ¿o no? Porque eso creo que no va a variar. Sí, está hecho así porque el cuestionario este tiene todos los valores random. O sea, cuando alguien ingresa a esta Ah, ok, pregunta, claro, es una variable para cada estudiante directamente. Entonces, perfecto, a nosotros nos tocó 29, pero a otro le toca 36 y 55 y ese tipo de perfecto, cosas. perfecto. Pero le podrían haber puesto para que no se confunda con la letra A, le podrían haber puesto C, viste, tranquilamente, que hubiese sido algo más Más intuitivo, sí, sí, menos complejo, menos claro, confuso. sí, 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 sí. Por eso hice la aclaración recién, viste, de mirando esto. Bien. Claro, no me daba a mí y digo, ¿cómo puede ser? Pero Claro, igual te tendrías que haber dado cuenta, ¿sabes por qué? ¿Te acordás que yo lo vengo hablando hace rato? Les digo, trabajen siempre con unidades. ¿X qué tipo de unidad tiene? Dimensiones, si le querés decirlo así. no entendí, ¿cómo? X, ¿qué tipo de dimensión tiene? Unidad, ¿sí? ¿En qué se mide X? Metros. En metros. ¿Y vos podés sumar metros a metros cuadrados? No, No. Ese es el primer indicio de que algo estaba mal, ¿viste? En lo que estabas analizando. claro, no puse ninguna unidad igual. El problema es ese, o sea, ¿viste? Tenés que estar pensando, o sea, se lo comentaba yo, sí o sí tener algún tipo de esas unidades te ayuda a vos como una forma de troubleshooting, de poder determinar, no te digo de que lo que estés haciendo esté bien, pero sí si algo que estás haciendo está mal, claramente. Bueno, yo entiendo que tenemos poco tiempo hoy, pero alguno pudo llegar a plantear o darse una idea de cuál sería lo que yo llamo el camino lógico, de decir, bueno, trato de hacer esto y si hago esto, puedo resolverlo. Y yo pensaba primero tratar de calcular el flujo. Espera que vamos haciendo lo que yo llamo el camino lógico. Entonces, Ariana dice,
primero trato de calcular el flujo, ¿sí? Que en este Sí. caso el flujo va a ser una variable, va a ser una función de X y del tiempo T. Sí, O sea, no que sea una función en dos variables, pero digo, esas variables están relacionadas entre sí, obviamente. exacto. Ahí puse, bueno, la integral del campo por la Sí. normal y el coseno entre los dos, que es 1, por el área. Exactamente. Y luego de Y, esto, y bueno, después pensaba hacer, Faraday Lens, ¿no? ¿cómo? Faraday Lens. Claro, después pensaba hacer Menos la derivada de ese la flujo. derivada del flujo con respecto al tiempo. Hay algunas cosas que son un poquito, no digo complicadas, ¿sí? Pero dentro de este problema, que nos trae a nosotros algún tipo de problema adicional. Pero como bien decía Ariana, ¿sí? Si nosotros planteamos el flujo magnético, como ella decía, ya el coseno es todo una función constante, así no hago todo, ¿no? Esta función es el producto de B por diferencial de superficie. Fíjense que todo es constante, ¿sí? O sea, B es constante con respecto a la superficie, y entonces acá simplemente me queda un producto de estas dos funciones, que estas dos funciones para nosotros es K por X más el área, ¿sí? Y acá, con respecto a lo que decía Ignacio, por esta superficie que nosotros tenemos. Que esta superficie la podemos escribir como L al cuadrado, ya que es un cuadrado directamente lo que nosotros tenemos moviéndose. ¿Hasta acá alguno logró plantear esto? Sí, yo Sí, me hasta quedé ahí. ahí. Después planteé X como en función del tiempo. Claro, en Y verdad, X como función del tiempo, o sea, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Porque los vamos a tener que relacionar seguramente, y entonces nosotros ahí tenemos este MRU, en donde nuestra X, que es una función del tiempo, me quedó medio fea la T, X, que es una función del tiempo, ¿a qué es igual X? B por T. B por T, correcto, ¿sí? B por el tiempo T, ¿no? Entonces, acá lo podríamos poner, ¿no? Si es una función así, si nosotros la tenemos de X, o si nosotros lo quisiéramos escribir ya a este flujo como una función del tiempo, lo que podemos hacer es agarrar toda esta ecuación, ¿sí? Y simplemente agarrar y en donde tenemos nosotros nuestras funciones X, agarramos y decimos, bueno, no, esto ya no es X, sino que simplemente nuestra función es B por el tiempo T. ¿Correcto? ¿Acá alguna pregunta? Esto es una L, vamos a escribir un poquito más Ahí fuerte. entonces nos quedaría, bueno, a mí me está quedando 418,32 sobre Aquí está, B por T más 29 sería. estás haciendo ya la integral, la derivada, no entendí qué era lo que estabas haciendo. Claro, o sea, multipliqué, cuando multiplicas este K sobre X más A Por por el, L cuadrado. hagamos la derivada ya directamente, o sea, Ah, nosotros ok. vamos a encontrar la FEM, ¿sí? Que básicamente la FEM es menos la derivada de todo esto, por simplicidad y por escribirlo de una forma más amigable, nos conviene escribirlo así, K por L cuadrado, que es todo un término constante, y este cociente, yo para que la derivada nos quede una pavada de hacer, ¿no? Esto sería B por el tiempo más este parámetro A, todo elevado a la menos 1, ¿correcto? Claro. ¿Sí? Y nos quedaría hacer esta derivada. Después reemplazamos todo, decía. Pero está bien, si lo haces todo con números, ¿viste? También te sirve, ¿viste? Resolverlo. Fíjense que toda esta derivada es constante por función derivada, ¿sí? Entonces, esta derivada nos quedaría los términos constantes que salen afuera de la ecuación, ¿sí? Y después, acá tenemos una función que es una función compuesta. Recuerden, cuando tenemos que derivar una función compuesta, nos queda la, la derivada de esta función, que la derivada de todo este elemento, ¿sí? Es menos b. ¿Estoy en lo correcto? Es una suma, la derivada de a me queda 0 y la derivada de b por t es b, ¿correcto? Y en verdad, como tengo el menos 1, es menos b. Todo esto por
¿sí? No, es menos b, no. La derivada y el negativo sale del -2, ¿verdad? Esto es, la derivada de lo de... Vamos a hacerlo al revés. Es una función compuesta y entonces en verdad lo que tengo yo que hacer es una función a la n, una función, perdón, f a la n, y entonces sería -2, ¿sí? Que básicamente el menos lo pongo arriba y me quedaría esto dividido acá, v por t más a, todo esto al cuadrado por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro ahí sí es b. Así me queda la función de, esto es una multiplicación, ¿no? Así me queda la derivada. ¿Alguno le ve algo raro a esto? A mí me queda igual. Perfecto. No, me puedo estar equivocando. Yo hace rato que ya no hago derivadas. Me olvidé cómo se hacían. Y entonces simplemente nos quedaría usar las variables que nosotros tenemos para hacer ese pequeño cálculo. Entonces, en nuestro caso nos dio K, nuestra variable es 1162. 1162 nomás, ¿no? Sí, 1162. El área la constante A nuestra es 29, L es 0,6. La velocidad para nuestro caso es 17. Estamos todos B, L, todo uniforme, K y A. Habría otras formas de resolverlo también, pero entonces nuestra FEM o nuestra E a nosotros nos quedaría que es K por L al cuadrado, todo esto multiplicado por menos la velocidad, todo esto dividido la velocidad por este tiempo acá. Hay algo que es resolver antes, que es un cálculo previo. Nosotros no tenemos el tiempo. Ah, sí, lo tenemos el tiempo, Sí, ¿no? sí, vale 6. Lo tenemos. Pensé que era una función. Más b por 6, más la variable a directamente. Porque la constante acá, mayúscula, ahí está. Y nos dio 54 a nosotros. 2, 3, 54 milivolts. En algún lado tengo alguna unidad rara. K 160 y pico. Esperen, porque no me dio ninguno de estos valores cercanos. Fíjense que están todos en milivolts. K, Tesla por metro, directamente a 29 metros, L 0,6, esto B 17. Me parece que... El cuadrado. Ahí está. Ay, ¿Cómo? Sí, sí, era obvio que había algo raro o en la cuenta o en las unidades. ¿No? Fíjense siempre las formas que yo tengo de hacer en este caso porque es un multiple choice y entonces uno tiene que elegir alguna de las posibles respuestas, ¿no? Si no hubiese sido un multiple choice hubiese sido más difícil de detectar porque uno no sabe, ¿sí? Pero uno podría de alguna forma, fíjense que a nosotros sin el cuadrado nos hubiese quedado positivo. Ah, no, nos quedaba negativo de las dos formas. Porque si nos quedaba uno positivo y uno negativo, con el sentido de la FEM o el sentido de la corriente inducida hubiésemos podido hacer alguna suerte de corrección si nuestro valor nos terminaba mal. Entonces, nos da 41 y pico, que parecería ser o esta opción, 41,4, ¿sí? Y entonces, fíjense que después lo que tenemos que determinar es sentido horario o sentido antihorario, ¿sí? Entonces, visto desde el punto de que nuestro observador está parado, ¿sí? Desde este lado acá. Este es un ojo, como para que lo vean ustedes. Visto desde el cuadro, porque lo dice ahí, ¿no? Visto desde un observador en X que ve el cuadro acercarse. Entonces, ¿nuestro flujo está creciendo o nuestro flujo estaría decreciendo? Decreciendo, ¿no? Porque dice que se mueve para donde el flujo disminuye. Correcto. Entonces, si está decreciendo, ¿qué sentido tiene que tener la corriente inducida? De tal manera que el campo crezca, digamos, que el campo inducido crezca. Que el campo tienda a crecer. Entonces, la O corriente... sea,
Claro. La corriente inducida tiene que tener este sentido, de forma de que el campo que cree esa corriente inducida de acuerdo a la circulación de la corriente o la regla de la mano derecha nos devuelva a nosotros un campo que tenga este sentido, ¿correcto? En ese punto. Y entonces esto para un observador que lo está viendo desde X cercano. Profe, pero, perdón, ahí con la I inducida me queda el campo como saliendo de la espira. Claro. Lo que está intentando hacer es reforzar el campo existente que está decreciendo. Ah, ya, claro, claro. Sí, sí, está bien, perfecto. Y entonces, visto de este observador, esta es una corriente que es antihoraria directamente. Entonces, una de estas opciones es esta que es 4114 en sentido antihorario. ¿Vamos bien? ¿Segundo más? ¿Un par más? A ver cuál tenemos. Este. Pego un Slack, les doy 10 minutitos. Lo pegamos ya también en el Miro. Le damos una leída. Dice lo siguiente. Un conductor filiforme, recto y de gran longitud, o sea, podemos utilizar nuestra ecuación de Ampère, nos está diciendo eso, transporta una corriente continua y estacionaria de una cierta intensidad, ¿sí? Fíjense que nos dan la dirección de la corriente, o sea que nosotros ya rápidamente podemos saber la dirección del campo magnético en esta región del espacio, ¿sí? Y por Ampère rápidamente podemos saber cómo es la función de ese campo magnético. ¿Sí? Es abierta y coplanar. Abierta nos quiere decir que no hay corriente inducida, sino que hay una tensión. ¿Sí? Entonces nos dice que esta espira rectangular y rígida se aleja de él con una cierta velocidad. ¿Sí? Halle el módulo de la FEM inducida en la espira en el instante en el que ocupa, en el que halle el módulo de la FEM inducida en la espira en el instante en el que ocupa la posición representada en la figura, o sea, nos están pidiendo hallar la FEM en este instante que nos dan ellos con estos parámetros A y B, ¿sí? A, que sería la distancia a la cual se encuentra la espira de la espira del conductor, y entonces dice representada en la figura e indica el sentido de que circularía la corriente inducida si estuviera cerrada. Entonces, a los fines prácticos podemos pensar que la espira está siendo cerrada, por decirlo así. Total, nos dice que es abierta para calcular la FEM y después nos dice que es cerrada para calcular el sentido de circulación de la corriente inducida. Entonces, tenemos todos los parámetros, tenemos A, tenemos B, tenemos la longitud L, ¿sí? Que A y B son las distancias horizontales, la longitud L para la espira rectangular nos da mu sub 0, simplemente habría que hacer ese cálculo. O sea, para este problema hay una forma fácil de resolverlo y hay una forma difícil de resolverlo. Si ustedes eligen la forma fácil, son 2 multiplicaciones y una resta. Si ustedes eligen la forma difícil, hay que hacer una derivada y una integral. Una integral y una derivada. ¿Vieron el meme de Indiana Jones que dice choose wisely? El de cuando está, ustedes son medio chicos tal vez, que el de Indiana Jones, que está eligiendo eran, creo, los cálices. Tenía que encontrar el cáliz de la primera cena, de la última cena, una cosa así. Bueno, si uno elige el camino por donde va a hacer el problema de una forma sabia, el problema se puede resolver muy rápidamente. Si uno elige incorrectamente el camino por donde uno está haciéndolo, no digo que no se puede realizar, pero tenés otro tipo de herramientas.
Con esto de que nos piden la FEM en la posición exacta donde está, nos da a entender que no tenemos que usar el cálculo, digamos, de como si fuese una FEM en movimiento. Sí, O... bien como si fuese un flujo, cualquiera de las dos cosas que te permita hacer el cálculo. Lo que te está diciendo es, si estás eligiendo hacerlo en el flujo, tenés que hacer esa derivada, ¿viste? Con respecto al tiempo, y el tiempo y la velocidad te tiene que permitir hacer ese cálculo. ¿Sí? Pero lo que prefieras. O sea, hacerlo Ok, desde la FEM es la forma más sencilla de hacerlo en este caso. claro, bien. Tenemos 5 más.
Minuto. Tiempo. ¿Quién me quiere describir cuál sería la forma tradicional de resolver este ejercicio? Yo no terminé las cuentas como para ver si me da algo de ahí, Ajá. pero lo que estaba Hacemos igual. planteando era el cálculo de FEM, Mm, que es con la integral de 0 a L, de producto vectorial entre la velocidad y el campo. esa Y sería la forma más lo iba a sencilla. integrar entre A y A más B. No. Ahí eso es donde tenía dudas. Claro. Ahí está mal esa parte. ¿Alguno lo intentó resolver por el flujo? Ignacio, Santi. Sí, yo traté por flujo, pero no hice lo mismo, integrar de A hasta A más B. Ahí sí tenés que integrar desde A hasta A más B. Si uno lo quiere hacer con respecto al flujo, ¿sí? Recuerden que en este caso lo que uno tiene es que el flujo vale mu sub 0 por I dividido 2pi y X, pero porque esta es la fórmula del campo para Ampere, ¿sí? En este caso. Y después acá lo que tenemos nosotros es la longitud por un diferencial de X, ¿sí? Claro. Igual no tenés que integrarlo entre A más B, sino que acá hay una complicación más. Si vos mirás el límite inferior de esta integral, el límite inferior, ¿sí? Te quedaría desde A, ¿sí? Y lo tenés que relacionar a tu tiempo y a tu velocidad, porque tu cuerpo está moviéndose, esto sería más B por T, cuando esto se está moviendo, porque si vos no lo relacionás con la velocidad y el tiempo, no te queda una función temporal como para poder hacerlo. Y esto va a estar esto sería el primer límite de integración, que sería este, y el segundo límite de integración sería A más B más B por T. Claro, yo lo que interpreté era que A, o sea, igualé a A igual a B por T. No, Ok, no te va a dar, no te va a dar porque si haces que A es igual a B por T, te va a quedar representado eso en este límite de integración. Entonces, es como si tu cuadrado estuviera acá para el tiempo, T igual a 0. ¿Te das cuenta de eso? Porque para tiempo T igual a 0 está en X igual a 0. ya entendí. ¿Te diste cuenta de ese error? No sé, es Ignacio, creo. Sí, 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 porque aparte lo desarrollé todo así y no me da nada. Por eso, esa es la Yo solución. cuando hice la FM en movimiento, al principio, en vez de integrar de A a A más B, simplemente a L, o sea, perdón, simplemente usé A, digamos, o sea, de 0 a A, porque me pedían en esa distancia, pero me dio, como que me daba uno de los resultados, pero corrido, corrido una coma. Entonces ahí empecé a revisar a ver qué podía hacer y no llegué. La FEM de movimiento se calcula como el producto vectorial de la velocidad por el campo, en cualquier punto, ¿sí? Escalar diferencial de L, ¿correcto? Entonces, si nosotros lo miramos, nuestro problema, nosotros tenemos un campo que es saliente en esta región del espacio, eso espero que todos se hayan dado cuenta, y que tiene esta forma de la ley de Ampère. ¿Estamos todos en eso, de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Fíjense que ese producto escalar de B con B, ¿sí? De B con B, me devuelve a mí un vector que tiene esta dirección. ¿Estamos en lo correcto en esto? ¿Cuál, profe? El producto Ah, B por B, de sí. B con B nos da hacia arriba. Si ustedes lo analizan también, el producto vectorial de B con B es la fuerza que nosotros le aplicaríamos a un protón que se esté moviendo, que sea de la materia eléctricamente dependiente. O sea, los protones me van a quedar acumulados en esta parte de acá, de las dos barras, y los electrones me van a quedar, voy a hacer algo más interesante inclusive. Los protones nos van a quedar acá acumulados y los electrones nos van a quedar
acumulados en las partes de abajo de nuestras barras. ¿Alguno había llegado a pensar eso? No, al menos yo no. ¿No? Esto es interesante porque te permite a vos elegir cuál va a ser la circulación que vas a elegir para esas dos integrales, que para eliminarte este producto escalar directamente. ¿Por qué dibujé más signos en la barra de la izquierda que en la barra de la derecha? ¿Cómo deberían ser las FEMs que nosotros tenemos en esas dos barras? ¿Son iguales? Como el caso de donde tenemos un campo que es constante y un rectángulo que ingresa en esa barra, como el ejemplo de ayer. No, porque el campo más a la izquierda es más grande. Correcto. Entonces, nosotros ya con esta idea podríamos resolver la parte B de nuestra pregunta. Si la FEM de la izquierda es más grande que la FEM de la derecha, sí o sí, lo que nosotros tendríamos es el sentido de la circulación de la corriente inducida. Cuando se cierra la apertura esta, ¿sí? Este es el sentido de nuestra corriente inducida. De ahí podríamos eliminar varias de estas, ¿sí? Nos quedaría solamente numéricamente encontrar el resultado. Y para eso lo que nosotros tenemos que elegir es un diferencial de L, y yo voy a elegirlo para una de las dos barras. Total, el resto de las cosas lo voy a hacer sin ninguna de esas barras. Ese va a ser el sentido de mi diferencial de L, y entonces el producto, ¿sí?, de B con B vectorial me queda módulo de uno por el módulo del otro. ¿Cuál es el ángulo entre B y B? 90. 90, entonces el seno de 90 me devuelve un hermoso 1 que puedo simplificar, ¿sí? Y después me quedaría el producto escalar de este vector, B con B, escalar con este vector diferencial L. ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? 0, y entonces nos quedaría el coseno de 0 grados. O sea que básicamente todo este proceso que nosotros tenemos acá adentro lo puedo describir simplemente como el módulo de la velocidad, el módulo del campo, ¿sí?, y la integral del diferencial de L. Y ahora sí, ¿qué es lo que estoy integrando? Y ahí es donde está un error conceptual fuerte, Ariana. Uy, mirá, casi que me mando alguna igual también. No, está muy bien. Está bien planteado, sí. ¿Vos desde dónde hasta dónde estabas integrando? ¿Estabas integrando en qué sentido? Desde A hasta A más B había hecho. Claro. ¿Cuál es el donde nosotros tenemos que trabajar? Es en este otro sentido que estamos trabajando las FEMs. ¿Correcto? O sea que esto nos quedaría el módulo de B, o sea, esto lo integramos entre 0 y la longitud total que nosotros teníamos ahí, módulo de B por el módulo de la otra B por la longitud que nosotros tenemos de esas barras. ¿Sí? Ahora, el módulo de B va a cambiar. Es diferente para los dos puntos que estamos analizando. ¿Sí? Como depende de X, en uno me va a quedar para una de las FEMs, para la tensión E1, esto me va a quedar que es la velocidad mu sub 0, la corriente I, 2, pi y A, ¿sí?, por la longitud L, y después para la tensión 2, ¿cuál va a ser el único parámetro que va a cambiar de este problema? Velocidad, mu sub 0, la longitud L, y 2 pi y B, en este caso, que es donde nosotros estamos haciendo la otra de las FEMs. Alguno me va a preguntar, Julián, ¿qué pasa con esta barra que nosotros tenemos acá y esta otra barra que nosotros tenemos acá? ¿Cómo quedaría la polaridad del movimiento en estas dos barras? Hacemos una barra así y otra barra así. Si yo tuviera un protón en esta barra y yo tuviera un protón en esta otra barra, ¿sí? Fíjense, la velocidad está moviéndose en este sentido, el campo está yendo hacia arriba, esto es B, esto es B, el campo está yendo hacia afuera de la hoja, ¿sí? Entonces, fíjense que las barras de arriba, ¿sí?,
y la barra abajo, lo que me quedaría es en ese infinitesimal una fuerza hacia acá abajo, ¿sí? Sobre la carga positiva y una fuerza, ¿sí? También acá hacia abajo en esta otra de las barras. ¿Estoy en lo correcto en esto? Fuerza magnética. Y la carga eléctrica negativa hacia arriba, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando con un hilo en donde no tiene geometría, ¿sí? No me logra separar el FEMS en estas barras directamente, ¿sí? No hay geometría como para que haya un campo eléctrico a lo largo de una trayectoria, ¿sí? Y ese campo eléctrico me permita generar una diferencia de potencial, porque estoy trabajando en un cable que es infinitesimal, que no tiene un grosor, que no tiene un espacio, ¿sí? Y entonces no me aportaría una diferencia de potencial a la trayectoria que nosotros tenemos. Después de esto, lo único que nosotros tendríamos que hacer es simplemente las cuentas que nosotros que tenemos acá, ¿sí? En este caso, nos quedaría, entonces, la velocidad, que es 20,4, voy a poner un paréntesis acá al principio porque lo voy a necesitar, 20,4 y después tendría acá 4 por pi por 10, todo esto a la menos 7. Después tendría un producto de la corriente, ¿sí? Lo voy a poner acá la corriente para que no me moleste por si esa multiplicación me queda dentro. 4 por pi, 9,17, esta sería la primera. A ver si tenemos todo, alguna cosa más. 4 pi por 10 a la menos 7 por la longitud de nuestro problema. La longitud es 28,3 centímetros, tengo que pasarlo a metros, o sea que acá me quedaría por 0,283 la longitud de mi barra. Y acá todo esto lo tengo que dividir sobre 2 por ciento por pi, por, en este caso, A, que sería la primera, que sería 0,148. Esta sería la FEM número 1 de mi problema. Acá voy a tener que, le voy a poner le pongo así como número a mi FEM número 1. Las estoy calculando en módulo, lo único que tengo que hacer acá es en 0,18, le puedo agregar, ¿sí?, un paréntesis a este problema y esto me quedaría, ahí está, más 0,18 en A y A más B, que sería, no, en A, sí, y acá guarda con esto, A más B sería este lugar, porque es la coordenada en donde lo que me está pidiendo. ¿Sí? Ahí está. Porque tengo que poner X en esta coordenada que es A más B. Si fuese para poner A y B, B tendría que estar definido de esta forma, para que sea esa distancia directamente. Y entonces me quedaría A y 0,19, 19,1. Número. Entonces tengo 7 y pico y 3 y pico. Fíjense que nos dio E1. Hoy le puse E1 y E1 de vuelta. Esperen que hago esto. E1, E2. ¿Sí? Nos dio E1 más grande que E2. Y entonces, si nosotros quisiéramos calcular el FEM total de mi sistema, esto sería E1 menos E2, porque están en oposición directamente. ¿Sí? Y entonces esto nos dio 40 microvolt, ¿sí?, dentro de nuestro problema, 40,31 de microvolt, ¿sí?, 40,307, ¿sí?, sería ese, y habría que ver si no hay otro 40 en sentido horario. Mirá, acá yo creo que hay uno de estos problemas. 40 y este es 4,3,03 en sentido horario, me parece que están mal. Tendría que quedar en sentido horario, ¿no? La FEM, porque... Yo creo que acá es G, ¿sí? Pero porque está mal este valor. Le falta un 0. Porque nosotros ya habíamos sacado que era en sentido horario, ¿viste? Directamente. A mí me quedó dudas con el sentido de la corriente. Dale. Sí, yo también. ¿Quién es? ¿Marco fue el que habló? No sé. Ignacio. Ignacio. Dale. Porque en el gráfico, o sea, si la placa se está moviendo hacia la derecha, el Ajá. campo magnético disminuye. Sí.
Entonces la FEM inducida no tendría que generar un sentido para que aumente el campo. Claro. A mí me dio antihorario también el sentido de la I inducida. Es cierto eso. Pero Porque justamente se tiene como que acoplar al campo que ya está ahora. correcto. Sí, sí, sí. El campo está disminuyendo. Espera que lo pensamos. Espera que lo pensamos. No, y seguro, sí. Está en lo correcto. Ah, pero soy un hijo de puta. Soy un pelotudo mal. Porque el producto de la velocidad es este producto que está mal. Menos mal que ustedes me avisan estas cosas. B con B no me da hacia arriba. ¿No? Yo lo hice mirando, los campos están hacia abajo. Es ese producto que está mal. O sea, está toda la resolución del problema bien realizado, Claro. pero es ese producto que está al revés directamente. O sea, si nosotros lo miramos esto, esperen que voy a hacer ahí. ¿No? Gracias por ahí darse cuenta de esto. O sea, esto está mal. ¿Sí? En verdad lo que nosotros tenemos, voy a pegar una imagen nueva, la misma, pero así le queda así a alguien esto después para que lo mira con algún video. Esto está mal, o sea, todos los cálculos están todos bien realizados, ¿sí? Pero el producto de B con B, ¿hacia dónde está? El Hacia producto, abajo. claro, B con B, este producto vectorial nos está dando hacia abajo. Y si B con B nos está dando hacia abajo, la fuerza sobre un protón nos quedaría acá, ¿sí? Y acá nos quedaría y hacia arriba nos quedaría. Sí, sí. Ahora sí tiene sentido. La corriente inducida nos quedaría Sí. en este otro sentido. Y ahora sí todo tiene sentido, ¿no? Y ahí sí nos coincide con una de las opciones. Y ahí sí nos coincide con algunas de las opciones. Sí, sí, sí. Las integrales se hacen iguales, el diferencial de L lo pones en este sentido directamente, los módulos de las cosas las encontramos iguales, pero ahora sí, en este caso, el campo B que nosotros tenemos acá y el campo B inducido que nosotros tenemos acá, sí tiene sentido. Directamente. Y entonces, con esta idea, sí sería 40 en sentido antihorario. Esta es la que está bien. ¿Seguro más? ¿Qué tienen ganas de hacer uno? Miren, les dejo para que lo piensen, después se los pego y hacemos uno de autoinductancia. Ya que no hicimos ninguno de autoinductancia, les dejo uno más de tarea, así yo vuelvo a mi trabajo también, que ya que me tomé una hora, hacemos un último problema. Profesor, yo tenía una duda sobre un ejercicio del cuestionario. Dale, ¿querés hacer la pregunta primero? Sí, del 518 sería. ¿Qué dice la pregunta? Eres en el último punto cuando ya directamente me pregunta cuál sería la esperma inducida en la bobina. Ajá. Me daba los datos iniciales, pero me decía que la corriente se invertía 100 amperes en cada sentido, cada 1/120 segundos. Ajá. Pero no supe cómo armar la variación de corriente según el tiempo, una vez que hacía Se la invierte derivada del campo. en 1 sobre t tenés el periodo de la variación de la corriente. Igual, ahí tenés la variación. ¿Qué es el problema que hicimos ayer ese? No sé, porque yo ayer no me conecté. Pero... Ayer hicimos ese mismo problema. ¿Y qué te pedía? ¿Calcular las PEMS cuando tenías 4 espiras de formas diferentes armadas? claro, sí. Sí, sí. ¿Cómo? Pero bueno, había solo una forma que producía FEM. Claro. ¿Y después te pedía calcularlo eso? Claro, sí, pero no supe cómo usar el dato de la variación de la corriente en el tiempo. Claro. Y No,
Te decía que el período o el tiempo en que tardaba en invertirse es ese. Entonces, vos lo que tenés que plantear es una sinusoidal, ¿sí? Que la sinusoidal tiene como ecuación la corriente es un valor I máximo, ¿sí? Por el seno o un coseno Ah, de omega por T, donde omega es la pulsación del circuito, que omega para tus parámetros es 2 por pi sobre el periodo. El periodo es que se invierte una vez cada 120 segundos. Ese es el periodo directo. esa fórmula es la que no puedo armar. Yo le terminé poniendo coseno de W por T. Pero también es lo mismo, seno o coseno. Ok, está bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta del ejercicio anterior antes de pasar con eso? Dale. ¿Podría repetir lo de los límites de integración del flujo? Por favor. En esta primera parte, Sí, ahí. ajá, ¿qué problema hay con estos límites de integración? No me terminé de quedar claro por qué tengo que sumar el B por T. Porque se está moviendo. Y entonces vos necesitas de alguna forma asociar ese movimiento a tu flujo, porque no va a ser constante el flujo. Imagínate si vos le pones A y B a tus flujos. Sí, ¿Cómo te queda el sí. flujo? Eh, sí, un número. Te queda un número. Y si te queda un número, no estás describiendo Bien el el movimiento. movimiento de la espira. Listo, perfecto, ya entendí. Gracias. Julián, acá, entonces la FEM tendría que ser la FEM en A más B menos la FEM en A, ¿no? ¿En cuál? En el, En este que hicimos recién, sí. la FEM como en A más B menos la FEM en A. No entendí. O sea, calculamos, viste que vos sacaste dos FEM, Claro. La 1 y 2. primera que calculé es la de la barra de la izquierda, la segunda que calculé es la de la barra de la derecha. Son FEMs horizontales, no verticales. Son FEMs, digo, verticales, no horizontales. Claro, por eso, calculaste primero La de la que A, está en el punto A y la sí, que está en el punto A más B sería. correcto, exactamente. Pero igual Perfecto. lo único que cambió es la polaridad. El módulo sigue siendo el mismo. No, sí, 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 pero ya me había medio perdido en esa parte donde calculaste dos FEM, me pareció ahí raro, porque nunca lo había visto. Lo calcular dos FEMs. Claro, calcular dos FEM y restarlas. Es aplicar Kirchhoff directamente. No, lo de Claro, hace Kirchhoff no tiene nada que ver con este tipo de sistemas. Sí fue darme cuenta que las FEMS solamente ocurrían en estas dos barras verticales, que en las barras horizontales no había FEMS, que lo expliqué acá, lo de las sí, barras horizontales, y después fue calcular las dos FEMS y darme cuenta que tenían polaridades opuestas y ahí restarlas por ley de Kirchhoff directamente para encontrar la FEM total sobre la trayectoria esa que nosotros teníamos. claro. Perfecto. Gracias. De nada. Vamos con el último. Y después les dejo el de la Z para que ustedes lo hagan ahí de finales. Dos bobinas se encuentran magnéticamente acopladas de tal manera que cuando por B1 circula una corriente continua de intensidad 14,8, B concatena un flujo de inducción magnética 6,6 miliweber. Halla el valor eficaz de la B2 a circuito abierto cuando la corriente que circula por B1 tiene una intensidad I de T de 6,2 amperes por el seno de una pulsación por un tiempo T. Le damos 10, 12 minutitos.
¿El valor eficaz cómo se obtenía? Eh, Multiplicando por... el pico dividido raíz de 2. Perfecto, gracias. Es para cuando es de la unidad que viene de corriente alterna, pero apelo a que sepan, a que recuerden algo de su corriente alterna. Veamos 5 más. A ver si alguno lo logra hacer. Sí. Bueno, parece ser que el tiempo ahí más o menos está. ¿Alguno que quiera decirme la lógica o que quiera colaborar con la lógica del problema? Yo planteé. Eh, Ignacio, Santi, Sí, Ignacio, ahí está. Ignacio. Sí, sí. Yo estoy tratando de conocerlos vía voz ya directamente. Claro. Dale, Bueno, planteé que el flujo en la bobina 2, debido al campo 1, es igual a el coeficiente de inducción mutua, M, correcto. por la corriente.
Vos tenés un elemento que se llama 1 y un elemento que se llama 2. Estos dos elementos están linkeados magnéticamente, o sea, el campo que estaría generando esta bobina 1, ¿sí? Este sería B1, está atravesando tanto a 1 como a la bobina 2 directamente. No nos dice si son solenoides, ¿no? No nos dice las geometrías, ¿sí? Simplemente, pero lo que vos dijiste es el final. ¿Me lo repetís, Ignacio, por favor? El flujo en la No, bobina 2, claro, el flujo M, en la bobina 2 claro, hay que ser igual M por I, a M. o M por corriente. Claro, ¿sí? Él lo sacó de lo que sería la definición de la mutua inductancia, ¿sí? La mutua y la autoinductancia tienen las mismas definiciones, ¿sí? Que es siempre un flujo magnético total concatenado que uno tenga, ¿sí? Dividido una corriente. La diferencia entre la autoinductancia y la mutua inductancia es que en la autoinductancia, tanto el flujo total concatenado como la corriente, las dos cosas son sobre el mismo elemento. O sea, uno tiene una autoinductancia que es simplemente por sus características geométricas, ¿sí? Y el flujo que produce y la corriente que circula sobre el mismo. Y las mutuas inductancias son parámetros que dependen de la geometría que hay entre estos dos elementos, 1 y 2, ¿sí? Pero que la corriente y el elemento que recibe el flujo 2 estaría en todas estas bobinas que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Son sobre elementos diferentes. Entonces, vos dijiste que este sería el flujo, ¿correcto? Claro, con los primeros datos despejé M para usarlo después. El cálculo M simplemente como el flujo en 2 dividido la corriente en 1. ¿Tenés un número de esto? Sí, me dio 4,5 milihenry. 4,5 MHI, milihenries. ¿Y después qué hiciste, Ignacio? Y después planteé que la FEM en la bobina 2 es igual a menos M, que es el que acabo de calcular recién, por el diferencial de I respecto al tiempo. Menos la derivada de la corriente respecto al tiempo. Correcto. Esta es una forma muy sencilla de resolverlo, ¿sí? Menos M sería menos 4,5, ¿sí? Por 10 milis, obviamente, por la derivada de la corriente, y nosotros tenemos que la corriente es una función, ¿sí? Del tiempo, que es 6,2, y tenemos una derivada de un seno, que la derivada de un seno es un coseno. Sí. Coseno de omega por t, ¿sí? Y acá, ¿qué habría que agregarle también? Como tengo una derivada de una función compuesta, la función compuesta es el coseno, acá tengo que multiplicar también por omega o la pulsación que yo tengo, también directamente. Y después es solamente hacer esa función, ¿sí? En verdad lo que yo tengo es esta función temporal, pero lo que me están pidiendo ellos es la FEM máxima o la FEM eficaz, ¿sí? Entonces me quedaría 4,5 por 10 elevado a la menos 3, por 6,2, por 30 era la pulsación, por 30 segundos a la menos 1, ¿sí? Por 30, y acá sí sigo manteniendo este coseno que nosotros teníamos acá. Que dice cualquier cosa, por todo. Ahí está. Por este coseno. A todo este elemento que nosotros tenemos acá, ¿sí? Este sería el valor pico, ¿sí? De la tensión, de la FEM, ¿sí? Que lo podemos hacer. Entonces, este E pico va a ser 4,5 por 10 elevado a la menos 3. Y a todo esto también nosotros lo tenemos que multiplicar por 6,2 y también por 30. ¿Sí? Nos dio 0,873 el valor pico, y después lo que nos dice el problema es calcule el valor eficaz. Para eso que hicimos, Ignacio, entonces.
Hicimos una multiplicación, calculamos el valor pico y lo dividí por raíz de 2. Claro, el valor de la tensión eficaz de una función sinusoidal o cosinusoidal, como es el caso de un seno o de un coseno, es su valor pico de cualquier tipo de FEM dividido la raíz cuadrada, ¿sí? de 2. Entonces, a nosotros la tensión E eficaz que nosotros tenemos ahí es el valor E pico dividido SQRT de 2. Necesitamos un número. 0,5918, ¿te digo a vos también? Sí, la última. La última, 0,592 directamente. Muy bien, bien resuelto. ¿Alguno más tenía algo diferente o algo que quisieran compartir? Profe, ¿podrás mandar este al Slack? Recién Porfa. estaba mirando eso que me había olvidado. Y le mando uno más para que hagan de tarea, pero a mí se me acabó el tiempo, después tengo que volver a trabajar. Les dejo este de tarea, que es otro de FEMS de movimiento, para que lo piensen. Traten de analizarlo como si fuesen tres. Pueden hacerlo como si fuese un flujo, siempre se puede hacer como si fuese un flujo, pero es más sencillo si lo piensan como si fuesen tres barras independientes y después hacen superposición de efectos, como hicimos en uno de los problemas del día de hoy. Si lo hacen así, van a darse cuenta que les queda más, más fácil para hacer el análisis. Profe, una última consulta. Dale. Cuando nos piden calcular el valor de autoinductancia, nos piden calcular L, ¿no? Claro, el valor de la autoinductancia es L y el valor de la mutuoinductancia es M. Autoinductancia es cuando la corriente y el flujo están las dos cosas sobre el mismo elemento, y la mutuoinductancia es cuando son dos elementos diferentes. Por ejemplo, en el caso que hicimos hoy, ¿sí? Esto hay una mutua inductancia entre este flujo que vos tenés acá y esta barra que vos tenés ahí, porque es el cable largo que transporta la corriente quien es el que está creando ese flujo directamente. Se podría calcular ese valor de la mutua inductancia y calcular la FEM a través de ese parámetro de la mutua inductancia también, eso es otra forma. Pero me parece que uno hace más pasos innecesariamente en ese caso. Perfecto, gracias. De nada. Profesor, yo tengo una consulta sobre un ejercicio del final, pero solo para plantearlo le pediría una ayuda. O sea, Dale. no es necesario que lo resolvamos, lo paso por Por el el lado, Slack. en la unidad 5 que va, es de inducción. Sí, sí. Dale. ¿Lo pegaste? Sería el ejercicio 5. El 7 me da la sensación. Ah, no, también el 5, porque es de El una 5, el obra. 5. Sí, sí. Entonces dice, uy, encima no se ve completo esto. No, pero creo que no, Claro. no es necesario. El tema es cuando yo planteé la fórmula de FEM igual a la integral del producto vectorial entre la velocidad del campo por un diferencial de L. Ajá. Eh, el tema es que cuando hago la integral y tengo que poner la expresión del campo, el campo obviamente cambia punto a punto porque la barra está en ángulo, entonces tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Claro. El diferencial de L lo tenés que transformar con un... ¿Es esa integral lo único que te está costando? Todo. Sí, digamos, porque Porque así solamente porque vos lo único que querés hacer es hacer esa transformación de esa integral. Entonces, ¿qué es lo que te cuesta? Vos tenés tu diferencial de longitud, a ver, déjame ver un cachetito. Tu diferencial de... espera un segundito. B con B, ahí está. B con B, tu diferencial de L que te debería quedar en este sentido,
Espera que lo voy a agrandar un poquito más. Así te queda tu diferencial de L, ¿correcto? Sería sobre la trayectoria. Y vos tu diferencial de L lo podés proyectar sobre el eje X, ¿correcto? Que eso es lo que vos necesitas hacer. Entonces, usando el seno o tus funciones trigonométricas, es lo que vos podés escribir el diferencial de L transformándolo a un diferencial de X. Fíjate que si asociás tus funciones trigonométricas y a este ángulo que vos tenés ahí en la barra, te quedaría el adyacente, el car, ¿no? Entonces, si vos utilizás el coseno de 60 grados, tu coseno es el adyacente, que sería el diferencial de L, en la norma de ese diferencial de L. Sobre de X. Al revés, el diferencial de X, me confundí, es el adyacente sobre el radiovector. ¿Correcto? Y entonces ahí puedes escribir puedes hacer esa transformación y escribir que tu diferencial de X es el diferencial de L. No, vos tenés que escribir Al revés. al revés. Tenés Tengo que reemplazar de L en la integral, digamos. Tenés que reemplazar el diferencial de L como dx dividido 60, y ahí puedes hacer la integral. ¿El resto lo podías plantear más o menos bien? Sí, yo justo los límites de integración en realidad lo hice de A hasta B. No, O sea, me quedaría... Fíjate, Sí, la FEM queda hacia la izquierda, pero solo con una coordenada en X. claro, fíjate que el producto vectorial B es entrante, ¿correcto? Sí, sí. Porque te quedaría, por cómo es el sentido de la corriente I. Y entonces el producto vectorial de B con B, ¿hacia dónde te queda? Hacia acá adentro. Izquierda. Sí. Por eso, este es este producto vectorial, B con B. Y entonces te conviene integrar, porque el positivo de esta FEM te va a quedar acá. Acá te queda el positivo y arriba te queda el negativo. Eso te das cuenta por cómo es la fuerza magnética. La fuerza magnética te empuja las cargas positivas hacia la izquierda. Sí, sí, está bien. Igual yo en un momento tal vez pensaba que quedaban, digamos, en la superficie de la izquierda y las negativas en la superficie de la derecha, pero sería muy fino. Queda tranquilo que no. Es simplemente un problema de geometría y ahí si resolviste esa integral te va a quedar bien. Ok, listo. Gracias por... No, de nada. Es interesante este problema. Interesante. Tiene sus complicaciones, como bien vos viste. Sí, me tocó en un final y Mm. no pude. Esto fue lo que te mató seguramente. Pero es una función trigonométrica nomás, no, para pasar de la integral del diferencial de L a un diferencial de X nomás. Podrías hacer lo mismo con Y, e integrar en Y en ese sentido, ¿no? Yo elegí X porque vos dijiste X. Ah, no, en Y no te conviene porque el campo varía en X, y entonces te va a ser más complicado, porque tendrías que escribir el campo como una función de Y, y entonces ahí ya se te complica más, todavía. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran dejar? Bueno, los dejo ahí, seguir trabajando. Yo ahora a la tarde, Profe, consulta. Entonces, mañana hacemos autotrabajo sí, mañana otro trabajo. y yo estaba viendo que el viernes pasa lo mismo. O sea, el viernes creo que es el primer día de termo De termo, y es clase virtual. clase No virtual. sé. Si quieren, lo que podemos hacer es una clase virtual el fin de semana. La agregamos así, el que quiere puede venir, y el que no, y hacemos clase presencial el lunes, si les parece. O Buenísimo. sea, en vez de viernes, sábado, y que el viernes quede autotrabajo. Claro, sábado o domingo, y que quede viernes autotrabajo. Cosa Ok, que tengan, hasta inclusive te diría el domingo, cosa que tengan 2 días para trabajar, y el domingo a la mañana, tipo hoy, hacemos la clase. ok. ¿Sí? Yo ahora lo acomodo, yo sé que me tengo que tomar un ratito ahora a la tarde, ya para las fechas, porque ya puse las actividades de revisiones entre pares y todo, que me tomé un tiempo ayer para programarlas,
y ahora me quedaría solamente definir las fechas, así que ahí lo armo eso a la tarde. Perfecto. Profe, Sí, Agus. Uy, estabas muy callada los últimos 2 días. te quería preguntar, ¿puede ser que los cuestionarios, no las actividades, no estén habilitados, una cosa así? Porque vi que están todas las unidades Tanto- y no me fijé cada trabajo Lo que le decía a Ariana ayer, empecé a seriar las cosas, activé armé los cuestionarios y todo, me faltó ponerle las fechas ayer, que no llegué, estaba ya cansado, después de trabajar y de todo. O yo hoy a la noche hoy a la noche, a la tarde me pongo un rato y armo eso. Uy, el que tiene algo mal. Pero hoy ya deberían estar activadas el resto de las unidades, Agus. Perfecto, gracias. ¿Alguna cosita más? Y también subo las 2 clases de YouTube, a la Sherry y la Eve. Lo mío no es algo, es más que todo personal. Yo el viernes tengo que hacerme un estudio médico, un eco, que lo había hecho en las citas de diciembre, Ajá. y no voy a poder llegar porque es la noche, a las 8. Yo tengo una constancia médica igual, puedo darte la constancia. Igual recién si la escuchaste, Ariana, ella dijo la idea de, ya que tiene 2 días esta unidad solamente, el viernes tomárselo de autotrabajo, entonces cada uno trabaja, y después nos juntamos un rato el fin de semana para ver si alguno tiene algunas dudas con respecto a la unidad. Sí, también está buena esa idea. Yo puedo, fin de. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna cosa más? Bien, genial. Le damos por cerrado esto. Fíjense de hacer el problema este que les dejé de la Z esa que se está moviendo en un campo magnético, y a lo sumo me escriben por Slack y a ver si les salió o no, y ya después ahí siguen trabajando. Les mando un saludo. Perfecto, profe. Nos vemos. Dale. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, Saludos. gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos.